Quiero agradecer a la directora de este gran centro de investigación, Silvia Gargulli, la invitación a hacer dar estas breves palabras sobre el inicio del programa de investigación y estudios sobre la mujer del Colegio de México. Agradezco a las investigadoras que participan en ese centro también el haberme invitado. Quiero primero celebrar que la doctora Silvia Gargulli sea presidenta de esta institución, no por ser mujer, sino por el hecho de que le den reconocimiento a sus méritos en la investigación, porque lo que falta todavía en muchos casos es que se dé ese reconocimiento a las mujeres. Y todavía tiene que ver con que se reconozca los programas de investigación sobre la mujer y género como programas científicos. Mis breves palabras están dirigidas en este sentido. Quiero señalar que el PIEM es un programa de estudios que durante varias décadas ha creado caudales de investigación intelectuales que tienen muchas voces y que espero que también se hagan eventos sobre estas investigaciones. El programa de estudios de la mujer en el Colegio de México surgió a raíz de que varias de las que éramos investigadoras, jovencitas, relucientes, empezamos a encontrar en nuestros estudios de campo o estadísticos o demográficos que estaban ocurriendo varios procesos muy importantes que hacían que surgiera un nuevo papel para las mujeres. A mediados del siglo pasado, las nuevas políticas de desarrollo en México, de expansión del capitalismo, habían abierto el mercado laboral para las mujeres. Había propiciado una revolución de las aspiraciones con la expansión de los centros educativos, como por ejemplo el Colegio de México. Y había generado, entre muchos otros fenómenos, migraciones masivas rural-urbanas, en donde la mayoría de los migrantes eran mujeres. Pero toda referencia se identificaba únicamente como los individuos. Los individuos participan en el mercado, los individuos participan en la migración. Y nuestra generación de investigadoras jóvenes, ya en los 70s, bajo la resonancia del 68, empezamos a detectar que entre los individuos, las mujeres seguían derroteros inesperados que nunca se habían visto antes. Recién llegada de mis estudios en la Escuela de Economía de Londres, en el INA me pidieron que hiciera un estudio sobre las Marías, porque el presidente Echeverría quería saber de dónde venían. Me dieron el equipo necesario y me lancé a una investigación de campo. Y estando en ese trabajo de campo, le llamé al doctor Rodolfo Stavenhagen porque le había yo solicitado ingresar al nuevo Centro de Estudios Sociológicos que estaba creando en el Colegio de México. Y me dijo: Lourdes, ¿está usted aceptada? Preséntese mañana en mi oficina. Y le dije: doctor, estoy en San Felipe del Progreso. Y me dijo: ¿qué está usted haciendo allá? Le dije: estoy haciendo un estudio de la migración de las mujeres, de las Marías. Y me dijo: sígale, cuando usted termine, venga a verme. Así fue como ingresé al Colegio de México. Quisiera explicar en breve los resultados de mi estudio sobre las Marías. Después de hacer el estudio etnográfico, hice una pequeña encuesta en el pueblo que estaba estudiando y encontré que el 80% de los miembros de ese pueblo eran trabajadores asalariados, aunque se consideraba todavía una comunidad campesina, y que el 86% de los migrantes que salían al trabajo asalariado en la Ciudad de México eran mujeres. Me pregunté: ¿por qué mujeres? Hice un estudio del ciclo de desarrollo del grupo doméstico y encontré que a lo largo de la vida del grupo doméstico se necesitaba que una persona de la familia estuviera en el trabajo asalariado y enviara remesas para compensar el déficit que tenían en su economía de minifundio, es decir, en su economía del maíz.
más sobre este proceso y encontré que las políticas de desarrollo de México habían detenido el alza del precio del maíz para subsidiar la industrialización y la urbanización de México. Ya en el colegio, Orlandina de Oliveira y varios colegas estaban llevando a cabo una gran investigación sobre la migración rural urbana en México y me encargaron a mí que hiciera la parte etnográfica. Entonces, seguí haciendo este estudio en el Colegio de México y platicando mucho con Orlandina, Vania Salles y otras investigadoras, en donde se veía el surgimiento de este nuevo fenómeno de participación de las mujeres. Al igual que mi investigación de campo sobre la migración de las Marías, otras investigadoras estaban encontrando procesos similares en otros ámbitos. Mercedes Pedrero y Teresa Rendón empezaron a hacer unos trabajos muy importantes sobre mujer y su ingreso al mercado laboral. Estos trabajos, de hecho, se enviaron a la Conferencia Mundial de la Mujer que tuvo lugar en México en 1975. También otras investigadoras como Flora Botton se orientaban hacia la discusión filosófica acerca del papel de las mujeres, de los libros clásicos como el de Simone de Beauvoir y la cada vez más prolífica producción intelectual de las mujeres. En ese tiempo también surgieron los estudios de población, en los que era clave el hecho de que se empezara a hablar de la bomba de población, es decir, del desequilibrio entre el crecimiento de la población y la capacidad de carga de los ecosistemas del planeta. Las proyecciones que se hacían al futuro a partir de Naciones Unidas y de estudios que se hicieron, por ejemplo, en Chile, mostraban que habría que cambiar las políticas que se referían a la población. Y evidentemente las mujeres eran claves en ello. El señor Víctor Urquidi tuvo una incidencia muy importante en lograr políticas de población en aquella época. Y la gran discusión era quién iba a tomar la decisión acerca de la reducción voluntaria del número de hijos que tenía cada familia. En aquella época, las investigadoras nos dimos cuenta que era necesario reunir los estudios y los resultados de todas estas investigaciones que estaban ocurriendo sobre la mujer. Muchas de nosotras teníamos también vinculación con centros de estudios de la mujer que estaban creándose, por ejemplo, en el Centro de Estudios del Desarrollo en Inglaterra, en la Universidad de Nueva York, en varios otros países. En 1977, la Fundación Ford me propuso realizar un primer coloquio, que fue el primer coloquio México-Centroamericano de estudios sobre la mujer. Reuní un grupo de amigas, entre ellas Mercedes Pedrero, Teresa Rendón, Marta Lamas y otras, Gloria López, por ejemplo. Hicimos una convocatoria, esperábamos 50 participaciones de investigadoras de toda América Latina. Llegaron 400, más 2 hombres. Uno de ellos era Carlos Monsiváis y otro era Carlos Muñoz Izquierdo, que hacía estudios de población. En aquella ocasión se hizo evidente que ya había toda una serie de nuevas observaciones y de nuevos resultados de investigaciones que mostraban la necesidad de atender este gran campo de investigación. Fue cuando en el Colegio de México empezamos a impulsar que se creara el PIEM. Pero nos tomó de 77 a 83 que se creara. Eso a pesar de que teníamos los resultados de investigación, a pesar de que ya se reconocía en todas estas distintas disciplinas la importancia de analizar el papel de las mujeres en estos procesos. Realizamos uno y otro seminario. El señor Urquidi estaba convencido de la necesidad de este programa, lo mismo el doctor Rodolfo Stavenhagen y muchos otros, pero había una resistencia muy fuerte para que se creara este programa.
Yo, entre tanto, me dieron la beca Fulbright, fui a dar clases en Estados Unidos, allá también estaban creando centros de estudios de la mujer. Regresé en 83, Flora Bottom, que había estado mucho tiempo en China, regresó en esos años, y ella fue la que habló con la Fundación Ford y luego habló con el señor Víctor Urquidi y logró convencerlo de la necesidad de hacer este nuevo programa. Tuvo importancia también en influir en el programa la revista FEM, en donde que tuvo un impacto intelectual muy especial. Fue creado por Alaide Fopa y por Margarita Flores, y se habían sumado Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Marta Lamas, Teresita de Barbieri, Ángeles Mastretta y muchas investigadoras y escritoras más. Y esto abrió un espacio filosófico feminista en México para la reflexión y el análisis, para entender la nueva visibilidad de las mujeres en la sociedad mexicana y en las sociedades mundiales también. En 1983 organicé una reunión de estudios sobre la mujer en Huastepec en el mes de marzo. Y creo que esto fue lo que detonó el que unos meses después la Fundación Ford le dio el financiamiento a Flora Bottom para crear este programa de estudios en el Colegio de México. Discutimos Flora y yo quién iba a ser directora del programa, y las dos dijimos, no, pues no queremos ser directoras. Y yo sugerí entonces a Elena Urrutia. Y la sugerí porque era una mujer culta, feminista de corazón, gran organizadora, que podía dar la batalla constante para crear y darle permanencia al programa. Una vez creado el programa, se instauraron varios seminarios en los temas de investigación del colegio. Migración, mujeres campesinas, mujer y familia, mujeres en la literatura y muchos más que fueron atrayendo a una nueva generación de investigadoras. Margarita Velázquez ingresó al programa en los primeros años y ayudó a su estructuración y desarrollo. Después se trasladó al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y fue del que fue directora, y ahí generó un gran programa nacional sobre género y medio ambiente. Poco después llegó Mercedes Barquet, quien durante muchos años realizó y apoyó las investigaciones que realizaba el PIEM. En el momento actual de gran crisis social en México, se necesitarían gran número de estudios sobre la mujer y el género para identificar los puntos de inflexión en los que podrían incidir políticas de Estado para detener la violencia y el daño al tejido social en el que es vital el papel de las mujeres. Los procesos que dieron pie al surgimiento del movimiento feminista y de las mujeres son irreversibles. El PIEM, el PUEG, que es el programa que ahora es Centro de Estudios de Investigaciones de la Mujer de la UNAM, ambos se inscriben en este gran movimiento de cambio social. Hoy en día, tratar de impedir que las mujeres tengan vidas propias es lo que está llevando a la gran tragedia de los feminicidios. Necesitamos muchas ideas, muchos estudios y mucha voluntad para lograr detener estos procesos de desarrollo. Este es en suma lo que yo quería transmitirles. Gracias.